Ser feliz es el mayor de los compromisos que un hombre puede sentir consigo y con su entorno. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, a lo que yo añadiría quien tiene un buen libro también, y por ello he creado Tesoros de Papel, un podcast en el que voy a compartir contigo los libros sobre desarrollo personal y autoconocimiento que leo y que creo que te pueden ayudar a crecer y mejorar en cualquier ámbito de tu vida gracias a los mensajes y aprendizajes que vas a encontrar en ellos. Mi nombre es Delia y estoy encantada de acompañarte en este proceso de búsqueda de grandes tesoros que te sirvan de referencia e inspiración y espero que de alguna manera te ayuden para llegar a ser tu mejor versión. Hola a todos y bienvenidos a Tesoros de Papel. Hace un par de meses que no publico ningún episodio y ya se me están empezando a acumular los libros leídos y pendientes de recomendaros. Bueno, pendientes por aquí porque tanto en Instagram como en la newsletter siempre os voy contando qué estoy leyendo en cada momento. Como ya sabéis por el título de este episodio, el libro del que os voy a hablar hoy es El camino de la felicidad de Jorge Bucay. Este es el libro que leí en el mes de noviembre y aunque como digo tanto por Instagram como por el correo ya os he compartido frases y reflexiones sobre el mismo, por fin puedo hablaros más en detalle de los temas que trata y mi opinión después de haberlo leído. No recuerdo muy bien cómo supe de este libro, si estaba en mi lista de pendientes, esa que voy completando con las recomendaciones que veo o escucho, o que mientras estaba haciendo un pedido de libro lo vi como sugerencia y tanto por el título como por el autor me llamó la atención ya que había leído Cuentos para pensar, sobre el que os recuerdo que podía escuchar el episodio 6 del podcast y al final me decidí a comprarlo en 2019. Como pedí varios libros y he ido acumulando otros más durante estos últimos años, este se fue quedando en el montón de libros pendientes de leer y no fue hasta el pasado mes de noviembre que me decidí a leerlo. A pesar del título, El camino de la felicidad, el autor nos deja claro desde el principio que no piensa que haya un único camino hacia la felicidad, y si lo hubiera, no lo conoce. Y si lo conociera, no cree que pudiera describirse en un libro. Por lo que es importante saber que en el mismo no vamos a encontrar una guía con unos pasos a seguir que si cumplimos nos llevarán a ser felices. Lo cual es obvio porque sabemos muy bien que la felicidad significa algo muy diferente para cada uno de nosotros y además para la misma persona esta se puede encontrar de maneras muy distintas. Pero me parece importante decir esto porque no podemos negar que en más de una ocasión nos gustaría e incluso llegamos a creer que hubiera una fórmula definida que nos ayude a ser felices ahorrándonos el trabajo que supone descubrirlo de forma única y personal. Otra idea importante que encontramos al comienzo del libro es que ser o no felices parece depender mucho más de nosotros mismos que de los hechos externos, ya que como también dice el autor, si las circunstancias externas determinaran per se la felicidad, se trataría de un tema sencillo y no de un tema complejo. Es decir, bastaría conocer las circunstancias externas de una persona para saber si es feliz. Pero como bien sabemos esto no es tan sencillo y en muchas ocasiones, aún teniendo las mejores circunstancias, podemos sentirnos infelices. Y esto es porque no hemos hecho algo fundamental que es preguntarnos y cuestionarnos qué significa la felicidad para nosotros mismos. Una pregunta que de primera no será fácil de responder, pero según el autor, lo que importa a la hora de encontrar respuestas es relacionarse con la duda en lugar de intentar escapar de ella. Ir hacia el conflicto, buscar una salida aún sabiendo que esta será la puerta de entrada a nuevas dudas y así hasta el infinito. Y añade que la felicidad, cualquiera sea nuestra definición, tiene que ver con una postura de compromiso incondicional con la propia vida. Después de este planteamiento de ideas fundamentales, encontramos una distinción de tres posturas bien diferenciadas frente a la felicidad en base a lo que cada uno de nosotros crea sobre la misma y son. ¿La felicidad no existe o no es posible? Existe, pero son solamente momentos felices. Y la última, existe y se puede conquistar en forma definitiva. Creo que partir sabiendo en qué grupo nos encontramos nos va a ayudar mucho a la hora de definir qué es la felicidad para cada uno de nosotros y por qué nos cuesta más o menos alcanzarla. Según el autor, la mayoría de la población se encuentra en el segundo grupo, los que creen que la felicidad son momentos y añade que la búsqueda de la felicidad es inherente a nosotros, sea cual sea la forma en que la denominemos, por ejemplo, el deseo de pasarlo bien, el camino del éxito o la necesidad de autorrealización. Inevitablemente es una búsqueda a la que no podemos renunciar en nuestra vida. Por lo que a partir de nuestra propia definición e idea de qué es la felicidad, la vida nos lleva inevitablemente a buscarla a través de nuestros sueños. Citando al autor de este libro, de eso se trata en gran medida el ser o no ser felices. Se trata de qué hicimos con nuestros sueños.
lo cual me parece un punto clave a la hora de valorar si somos felices, pensar si estamos persiguiendo y cumpliendo nuestros sueños, porque si no lo estamos haciendo, parece inevitable que nos sintamos mal con nosotros mismos y con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero si por otro lado tenemos sueños y objetivos que nos ilusionan, todo lo malo que nos pase y que en teoría nos aleja de la felicidad va a resultar mucho más llevadero, lo cual estoy segura que habéis experimentado en alguna ocasión. Sin embargo, son muchos los condicionantes que influyen en que consigamos o no alcanzar nuestros sueños. Uno de ellos, y sobre el que me ha encantado leer por ser algo que ya he trabajado en la mentoría Ahora Yo, de la que hablé en episodios anteriores, es el de las máscaras que nos ponemos o el personaje que aprendemos a ser para sentirnos aceptados, escondiendo nuestro potencial y aquello que por hacernos diferentes a los demás nos acerca a alcanzar nuestros sueños y objetivos en la vida. Pero por la costumbre popular de aceptar lo común y mayoritario, como bien dice el autor, escondemos nuestra verdadera potencialidad, para no destacar, para no llamar la atención, para evitar sentirnos juzgados, señalados o criticados por ser diferentes, a pesar de saber que es algo que todos somos y que es lo que nos hace únicos y especiales. De verdad que este tema me parece tan importante y tan necesario trabajarlo porque a todos nos pasa que escondemos parte de nuestro ser, nuestros talentos, virtudes, opiniones, etc., simplemente por encajar y sentirnos aceptados, renunciando así a lo que verdaderamente somos, pensamos o queremos. Y esto me parece la traición más grande que podemos cometer. Otro punto que quiero compartir dentro de este apartado de la felicidad y los sueños es la importancia de que muchas veces confundimos sueños con expectativas que más que ilusionarnos nos hacen sufrir. Para ello, el autor presenta la regla del oso idiota, según la cual si queremos algo debemos hacer todo lo posible por obtenerlo. De ahí la primera O de la palabra oso. Si no podemos obtener eso que deseamos, debemos sustituirlo. Ya tenemos que significa la S. Y si es algo imposible de sustituir, solo nos queda olvidarlo, siendo esta la tercera letra de la palabra oso, es decir, obtenerlo, sustituirlo y olvidarlo. Pero el nombre completo de la regla es el oso idiota, porque si no podemos obtenerlo a pesar de hacer todo lo posible, ni sustituirlo porque creemos que es imposible, y tampoco queremos olvidarlo, la regla dice que somos un idiota. Sé que es un enfoque simplista, pero me ha parecido divertido porque es así, que muchas veces nos aferramos a algo que simplemente no puede ser y a pesar de saberlo sufrimos por ello. Sobre la expectativa y la desdicha que nos produce el que éstas sean muy diferentes a la realidad, vamos a leer en el capítulo 2 de este libro, en el que también vamos a leer sobre 5 grandes confusiones sobre la felicidad. La primera, identificar la felicidad con el éxito. La segunda, equiparar la felicidad con el placer. La tercera, creer que con el amor alcanza. La cuarta, escapar del dolor. Y la quinta, sobrevalorar lo que falta. Si tuviera que destacar una sola idea de todo el contenido que ofrece este libro, sería la del tercer capítulo en el que vamos a leer sobre el sentido de la vida, porque como ya aprendí de otros libros que he leído y recomendado en este podcast, si tu vida tiene un sentido, es decir, un motivo por el que realmente vives, aunque vengan momentos o circunstancias duros, difíciles o desagradables, va a poder salir de ello más fácilmente porque, como podemos leer, aquello que le da sentido a nuestra vida es nuestra brújula. Creo que este es el capítulo que más he disfrutado de todo el libro y estoy segura que si lo lees también te va a encantar, por lo que quiero compartir contigo 3 frases que he destacado del mismo. La felicidad es, para mí, la satisfacción de saberse en el camino correcto. La felicidad es la tranquilidad interna de quien sabe hacia dónde dirige su vida. La felicidad es la certeza de no estar perdido. Si me sigues por Instagram o si estás suscrito a la newsletter, ya te sonarán estas frases porque son las que compartí en uno de esos mails semanales que envío con frases de los libros que estoy leyendo y reflexiones más personales sobre el tema en cuestión. Si todavía no estás suscrito o suscrita para recibir estos mails cada lunes, te dejo el enlace en la descripción de este episodio para que puedas suscribirte. En el capítulo 4 de este libro, el autor habla sobre la felicidad desde un punto de vista psicológico y terapéutico, especialmente por ser esta su profesión, por lo que en el mismo vamos a leer sobre el paciente, sobre el terapeuta y sobre el proceso entre ambos. Quizá por ello este es el capítulo más teórico, pero igualmente interesante porque nos acerca a entender algo que para muchos de nosotros puede ser toda una incógnita si nunca hemos acudido a un psicólogo o hemos pedido ayuda a un profesional para trabajar nuestra parte más mental o emocional. Y por último, en el capítulo 5 vamos a leer sobre la teoría de los planos superpuestos, según la cual una vez que alcanzamos un estado de bienestar y felicidad estable tras haber recorrido el camino necesario para llegar a ese punto, encontramos que existe algo más,
el comienzo de otro camino de nivel más avanzado y que para poder comenzar a recorrerlo, sabiendo que en el mismo habrá nuevas pruebas y retos que superar muy diferentes a los anteriores, debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestra situación actual que tanto trabajo nos ha costado alcanzar para poder seguir recorriendo el camino de la felicidad. Hasta aquí llega todo lo que quería contar sobre el contenido de este libro, que se divide en 5 capítulos más o menos extensos y que abordan un tema que a todos nos interesa y atrae. Personalmente es un libro que me ha aportado mucho, pero tengo que reconocer que en bastantes ocasiones, y especialmente en la introducción y en el primer capítulo, me ha parecido demasiado técnico y por ello no es un libro que recomendaría leer a alguien que no haya leído nunca sobre la felicidad o las emociones. Entiendo perfectamente que por ser su autor terapeuta, el enfoque de este libro y su contenido sea más técnico que otros libros que he leído. Y quizá también porque de todos los libros que Jorge Bucay ha escrito, solamente había leído Cuentos para pensar, que es un libro de cuentos y relatos, por lo que no sabía cómo es su forma de escribir sobre estos temas en un libro de no ficción y me he encontrado con un lenguaje, como digo, más técnico o complejo. Aunque también debo decir que incluye algunos cuentos o relatos para acompañar algunas explicaciones más teóricas. Igualmente lo he disfrutado muchísimo y creo que es un buen libro para profundizar en este tema, ya que nos va a ayudar a cuestionarnos y reflexionar sobre nuestro punto de vista y cómo entendemos y valoramos la felicidad. Sobre Jorge Bucay yo hablé en el episodio 6 de este podcast, pero como hace bastante tiempo del mismo, os cuento de nuevo que nació en Buenos Aires y se especializó en enfermedades mentales. Ha dedicado su carrera profesional a la psicoterapia gestáltica, la cual consiste más en desarrollar el potencial humano que en tratar enfermedades. Se ha centrado en las consultas de adultos y parejas, así como en la coordinación de grupos terapéuticos y docentes en diferentes países. En su carrera como escritor es conocido internacionalmente gracias a sus obras más destacadas como son Cartas para Claudia, Déjame que te cuente y Cuentos para pensar, entre otras, ya que cuenta con más de 20 títulos publicados y junto a su hijo Demián Bucay, quien ha seguido los pasos de su padre, comparten un canal de YouTube llamado Bucay Oficial, en el que podemos ver y escuchar sus cuentos y relatos, además de reflexiones sobre diferentes temas. Además del Camino de la Felicidad, que es el libro que recomiendo en este episodio, ha escrito otros 3 relacionados: El camino de la autodependencia, El camino del encuentro y El camino de las lágrimas. Si habéis leído alguno de estos libros y os gustaría recomendarlo, por favor dejadme un comentario con vuestra opinión para que podamos saber más de ello. Para ir terminando el episodio, quiero compartir con vosotros los aprendizajes que personalmente destaco de este libro. El primero es que ser feliz o la definición de felicidad es algo totalmente subjetivo y personal, por lo que lo más importante es ser fiel a eso que elegimos que es la felicidad para nosotros. Y por ello no debemos confundirnos ni dejarnos influenciar por el significado que le den los demás. Por ejemplo, si para ti ser feliz es disfrutar de los pequeños momentos del día a día, ver la puesta de sol, un paseo por la playa o por la montaña, comer tu comida favorita, no debes sentirte infeliz cuando veas que otras personas consiguen grandes logros porque para ellas la felicidad es conseguir más y más cosas o grandes objetivos. Lo segundo es que la felicidad tiene mucho que ver con los sueños que tenemos, por lo que recuperar nuestros sueños de la infancia nos conecta con la sensación de ser felices y nos ayuda a sobrellevar mejor los momentos que no lo sean tanto. Y por último, que el camino de la felicidad es continuo y eterno, es decir, que no tiene fin y por ello no está en ningún lugar o momento determinado, a partir del cual vamos a sentirnos por siempre felices y vamos a ser felices siempre bajo el mismo criterio, ya que es muy probable que este cambie a medida que vamos avanzando en el camino. Ya así, para terminar y como reflexión final, os voy a leer la que el autor comparte en el epílogo de este libro, que dice: Este es el camino final. Hasta aquí puedo llegar yo. A veces. No siempre. Hasta aquí pudiste llegar conmigo. Cuanto más avanzamos, más fácil se hizo volver a la senda, y más hermoso se volvió el paisaje. El camino elegido resultó ser el correcto. El camino que se elige es siempre el correcto. Lo correcto está en la elección, no en el acierto. Este es el final, este final es el camino. Espero que os haya gustado este episodio del podcast y lo que os he contado sobre El camino de la felicidad de Jorge Bucay. Si me has escuchado hasta aquí, te voy a pedir que me dejes un comentario con una palabra. Esa palabra que te llevas de este episodio, que se te ha quedado grabada y quieres tener presente, o con la que describiría lo que te ha aportado este episodio.
Sé de primera mano cuánto nos cuesta dejar comentarios e interactuar con el contenido que seguimos. Reconozco que a mí también me pasa, por lo que de forma consciente he empezado a hacerlo en los podcasts y las cuentas de Instagram que sigo y cada vez me siento mejor haciéndolo, no solo por lo bien que me siento al superar esa resistencia, sino también porque sé lo importante que es para quien ha preparado el contenido en cuestión. Además de esto, si os ha gustado el episodio, os agradecería muchísimo que le deis a me gusta y que lo compartáis con aquellas personas a quienes creáis que les puede interesar. Por mi parte, en la descripción os dejo los enlaces para comprar el libro en diferentes formatos, así como los enlaces a suscribiros a la newsletter, a mi perfil de Instagram y a la web por si queréis saber más sobre tesoros de papel. Muchísimas gracias por escucharme una vez más y os espero en el próximo episodio.